Buenas tardes, Sanji Fernández y Vide Williams en esta presentación sobre las bases psicológicas de la tecnología educativa, tema perteneciente a la materia de fundamentos de la tecnología educativa y la comunicación en la educación, impartida por la facilitadora Máxima Altagracia Rodríguez Paulino, de la maestría Gestión de la Tecnología Educativa. Para nosotros es un placer llevar a cabo esta presentación. Con ustedes mi compañero Billy Williams, quien estará refiriendo los temas a abordar. Buenas tardes, para mí también es un placer. Y los temas que vamos a ver son los siguientes. El primero de ellos es teoría de la comunicación. Asimismo veremos corriente conductista y cognitiva. Veremos el procesamiento de la información, el constructivismo, la teoría sociocultural y por último vamos a ver lo que es la didáctica y demás ciencias pedagógicas. Todos estos temas les vamos a dar un enfoque dirigido a lo que son las TIC, las tecnologías en la educación. Este es nuestro primer tema. Bien, el primer tema que es la teoría de la comunicación. Según Pineda de Alcázar, los padres de esta teoría fueron Harold Laswell, Paul Lassafer, Karl Hofland y Kurt. De acuerdo a el SINA, dice que las primeras teorías empíricas de esta disciplina minimizan los efectos de la comunicación y señalan la importancia de la comunicación interpersonal como filtro de los mensajes de los medios. No obstante, se consideran los medios de comunicación son un instrumento indispensable para el desarrollo de la democracia. En este sentido, nosotros entendemos que los medios de comunicación han venido a jugar un papel preponderante en la expansión del conocimiento y de la información en nuestros tiempos. A ver, Billy, ¿qué tendría usted que abundar al respecto? Es correcto. De hecho, yo considero que uno de los principales aportes que han traído la tecnología a las aulas, a los estudiantes y de manera general al mundo, es que han posibilitado una comunicación más global, una comunicación más efectiva, una comunicación que ha permitido que las distancias se acorten. Asimismo, en los procesos áulicos con nuestros estudiantes, estas nos han posibilitado tener procesos didácticos sin importar las distancias, como bien digo, y mucho más efectivos que como lo conocíamos. Al mismo tiempo, disculpa Billy, al mismo tiempo que las TICs le han permitido a las personas tener la facilidad de emitir sus expresiones, o sea, ha dado una mayor libertad de expresión en sentido general. Pues cualquier persona con un dispositivo, ¿verdad? Tiene la facilidad de poder emitir sus ideas, emitir sus pensamientos y estas informaciones repercutir y calar en diversas áreas en sentido general. O sea que aquí, como bien decía Alcina, la democracia desde este punto de vista se ve todavía mucho más amplificada porque a cualquier persona, a diferencia de años atrás, donde las personas no tenían esa libre expresión, pues ahora la tecnología de la información y los dispositivos electrónicos, esta gran proliferación de los dispositivos electrónicos y de las TIC, ha permitido que las personas tengan esa facilidad. Es correcto, Sánchez. Asimismo, la corriente conductista, quienes sus padres son Skinner, Pavlov y Thorndike, proponen que la conducta sea observable a partir de estímulos y respuestas. En este sentido, según estos, el conocimiento se adquiere a través de experiencias, memorización y repetición, sin olvidar que aquí hay un estímulo tanto positivo o negativo, y tenemos también lo que son reforzamientos de esta misma índole, reforzamientos positivos y negativos. Asimismo, si llevamos esta teoría de informática educativa, podemos deducir lo siguiente, que existe una enseñanza programada,
o sea, una enseñanza asistida por el computador. Y hoy en día lo vemos como las TIC han permitido que nuestros estudiantes ejerciten y practiquen asistidos por un computador. Y no solamente por un computador, porque lo llamamos de manera genérica. Con muchísimos dispositivos electrónicos pueden realizar lo que son actividades, ejercicios programadas por el maestro y asistidas y llevadas a cabo a través de estos dispositivos, lo que le permite que estos se integren, se motiven de una manera más potente, a diferencia de los procesos que llevábamos en las aulas antes, donde era simplemente uno escribe y otro copia y simplemente nada más. ¿Qué dices al respecto, Sánchez? Exacto. Esta corriente conductista, Billy, se ve articulada con la educación de hoy en día porque la tecnología ha permitido sistematizar muchos procesos. Entonces, cuando un estudiante va a una clase que ya está preprogramada, que ya está sistematizada, de alguna forma, por ejemplo, a veces se utilizan algún tipo de herramienta con algún juego, algo por el estilo, ya eso desarrolla en ellos un poquito más de confianza porque ya conocen qué es lo que van a hacer y qué es lo que sigue. Entonces, esta corriente conductista de alguna forma es ahí donde hace como su participación, donde se ve reflejada en la educación de hoy en día, en esos procesos sistematizados que pudiéramos tener al momento de impartir docencia. Interesante que tú me señales lo que son los juegos, porque gracias a la gamificación hoy, los niños tienen esta corriente aplicada aquí, donde están realizando algún tipo de actividad gamificada y tienen algún tipo de reforzamiento, sea negativo o positivo. Cuando logran hacer bien la actividad, reciben una insignia, puntos y cosas como esta. Y simplemente cuando fallan, le ponen una X, se le hacen un sonido, le reinician el juego. Y aquí el niño se ve involucrado en una motivación tan fuerte que definitivamente su conducta, ellos andan buscando ese reforzamiento y por eso moderan lo que es conducta. Muy bien. Vamos a continuar, por favor. Tenemos la corriente cognitiva. En la teoría propuesta, esta teoría ha sido propuesta por Ausubel, Brunner y Piaget y se enfoca en cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. En otras palabras, esta teoría se interesa en saber cómo la mente humana piensa y aprende. La influencia de esta corriente en las nuevas tecnologías de la aplicación a la educación se hace evidente sobre todo en las posibilidades mediadoras de ordenadores y videos en la interacción simbólica con la cultura. Es preciso decir que esta teoría bien se aplica en la informática educativa, ya que la realización de alguna tarea apoyada en algún dispositivo electrónico implica una ardua labor cognitiva. Y en este sentido, Billy, pudiéramos abundar un poquito de que la corriente cognitiva promueve aprendizajes significativos a partir del conocimiento previo. O sea, yo conozco algo y engancho a ese conocimiento previo un nuevo conocimiento. Puedo traer de experiencias pasadas conocimiento para poder ejecutarlo en una necesidad presente. Entonces, eso lo podemos ver en los procesos tecnológicos que se van llevando a cabo también. O sea, se comienza a veces por lo más sencillo y en la medida que el estudiante va conociendo ciertos procedimientos, pues entonces se van complicando un poquito más. A ver si por ahí va la idea y estás de acuerdo conmigo o no. Sí, en esa parte estoy de acuerdo cuando quieres decir de que el proceso de conocimiento con relación a las TIC, a las informáticas, es progresivo, es sistémico. Empieza de lo simple a lo más complicado y no puede llegar a cierto nivel sin haber pasado por el principio. Pero lo bueno de las tecnologías es que permiten que este proceso sea más digerible, más sencillo y como con estos dispositivos tú puedes guardar información. Lo bueno de ello es que tú puedes recordarlo, tú puedes recuperarlos y recordar ese proceso previo, entonces para empezar con el proceso que se está ejecutando en el momento, de manera que al final las tecnologías te van a facilitar ese procesamiento cognitivo de esa información y de los procesos.
Muy bien. Asimismo, mira cómo llegó este tema, que es el procesamiento de la información, y precisamente estaban hablando de procesar. Esta teoría fue propuesta por Gagné y que dice que para obtener resultados en el aprendizaje es preciso conocer dos cosas. Uno, las condiciones internas que intervienen en el proceso, y segundo, las condiciones externas que pueden favorecer un aprendizaje óptimo. Esto lo dice Ferrer Márquez. Asimismo, según Bravo, en el 2010, la concepción del ser humano como un procesador de información se basa en la analogía, en la comparación entre mente humana y funcionamiento de la computadora. Entonces, aquí vemos cómo, y los conocedores de la informática saben esta parte, de que esos computadores son una especie de simulación del cerebro humano. Y a veces los procesos de información son muy similares, como bien nos dice esta imagen. La información que es manejada por un ser humano entra al computador, esta la procesa y el mismo ser humano la recibe dependiendo a lo que esté buscando, el resultado que quiere. Asimismo, este computador permite que el ser humano procese informaciones a través de este dispositivo y la obtenga con mejores resultados y en menor tiempo posible. ¿Qué dice sobre esto, Sánchez? Sí, es interesante esa relación que debe existir entre el procesador y el ser humano como tal. Entonces, esa misma imagen que mostramos ahí es súper interesante en este sentido. O sea, es una fusión entre uno y el otro. Y esta combinación entre entre el procesador de datos, que es en este caso el computador o cualquier dispositivo, y el humano, es lo que genera una nueva concepción de la información. Entonces, nosotros estamos motivando a eso, a que el ser humano pueda recibir una información. O sea, comentábamos antes de que es importante que la persona que introduce la información, porque el dispositivo no de algún lugar recibe información y obviamente de un humano, debe tener cierta responsabilidad porque hay otro humano que va a recibir esa información. Entonces, ese procesamiento se va a dar de acuerdo a las capacidades que tenga el humano, tanto el que introduce como el que recibe. Es correcto, o sea, es una responsabilidad de doble vía que debe existir, y en medio de todo esto está el computador, que no tiene la culpa de nada de esto, simplemente es responsabilidad del ser humano. Sí, porque a veces dicen, de ahí sale mucha información, o sea, definitivamente sale mucha información mala. Hay buena, pero también hay mala, pero toda información es primeramente emitida por el ser humano como tal. Es correcto, o sea, que aquí lo que hay que tratar de dar un buen uso para que tengamos un buen resultado. Exacto. Entonces tenemos también la teoría del constructivismo, que fue idealizada por Popper. Considera que el ordenador reconfigura las condiciones de aprendizaje y supone nuevas formas de aprender. Eso lo decía Ferrer Márquez. La principal aportación de esta perspectiva ha sido destacar la importancia de los entornos de aprendizaje en los diseños instruccionales. En estos entornos, la utilización de recursos como el video, las bases de datos, los hipertextos, los hipermedias, ofrecen mediación de gran interés. Y aquí, Billy, me llama mucho la atención la parte de los entornos de aprendizaje, porque los entornos de aprendizaje han venido a desarrollar una nueva forma de educación. Y los entornos de aprendizaje, de acuerdo a la perspectiva que hay del entorno de aprendizaje, como el individuo recibe la información y cómo construye su propio conocimientos. O sea, los entornos de aprendizaje se convierten en una vía de acceso a la información y al conocimiento. Es correcto, y es interesante, aquí habla de entornos de aprendizaje, cuando sabemos que hoy existe lo que son los LMS o entornos de aprendizaje virtuales, y que curiosamente
integran todos estos recursos que señalamos por aquí, los videos, las bases de datos, los hipertextos y todo lo demás. Lo interesante de todo esto es que gracias a la pandemia del COVID-19, países como el nuestro, República Dominicana, y nuestro sistema educativo, se enfocó, vio, miró y se apoderó de esos entornos de aprendizaje virtuales, de manera que gracias a esto pudimos darle continuidad a lo que es la educación dominicana a raíz de lo que era el confinamiento por la pandemia. También lo otro interesante es que estos que estaban ahí y que ya nos dimos cuenta de que sí están ahí, llegaron para quedarse, ya que permiten llevar procesos educativos tan eficientes como lo que se llevaban en el aula, sin necesidad de nosotros salir de nuestras casas. ¿Es correcto? Exacto, exacto. Y como decía Marqués, el ordenador lo que hace es reconfigurar nuestras condiciones de aprendizaje. Si no hubiésemos tenido, si no nos hubiésemos empoderado de estos entornos virtuales, esta línea que tú acabas de mencionar del sistema educativo dominicano, esta línea de aprendizaje se hubiese visto interrumpida y cortada. Sin embargo, los entornos virtuales vinieron a ser el salvavidas de la educación dominicana y de muchos países del mundo que se vieron en la misma situación nuestra. Entonces, el computador viene a recondicionar la forma en que nosotros aprendemos porque hemos tenido que hacer algunos cambios mentales, algunos cambios conductuales, etcétera, etcétera. Pero el computador ha venido o el ordenador ha venido a ayudarnos a reconfigurar esa nueva forma de aprendizaje y a nosotros expandir nuestra mente y nuestro conocimiento, a cambiar junto con el mundo que va evolucionando continuamente. Es así, es correcto. Asimismo, la teoría sociocultural, quien fue propuesta por Vygotsky, tiene unas aportaciones principales con relación a lo que se llama zona de desarrollo próximo. Y este autor lo articula procesos psicológicos y socioculturales. Escuchan, procesos psicológicos y socioculturales, y nace esta nueva propuesta metodológica. Asimismo, y de acuerdo con Carrera, en este proceso de conocimiento son esenciales el uso de instrumentos socioculturales, especialmente dos tipos, las herramientas y los signos, donde las herramientas producen los cambios en los objetos y los signos transforman intencionalmente el sujeto que ejecuta la acción. Aquí vemos esta teoría, lo que hace una relación y nos pone a pensar de que debe haber ese matrimonio entre lo que son las tecnologías y lo sociocultural. Y como bien comentábamos antes, de que esas tecnologías deben ser utilizadas, enseñadas y con el objetivo de solucionar procesos y situaciones de la vida real del ser humano, o sea, de su realidad sociocultural, ¿o no es así? No, correcto, vas por una línea muy, muy aceptada, porque en base a lo que hablábamos ahorita, o sea, tenemos una sociedad que va cambiando. Imagínate, por ejemplo, que nos hubiésemos rehusado a cambiar, o sea, no nos hubiésemos quedado atrás, fuera del tren, como solemos utilizar en el argot popular. Entonces, lo sociocultural, lo que se mueve en el entorno, debe tener esa relación, ¿verdad? Esa relación con lo psicológico, lo sociocultural, y al mismo tiempo con lo que pasa en el entorno nos lleva a nosotros a una nueva forma o a una nueva metodología de aprendizaje. En el caso nuestro, nos vimos sumergidos en un confinamiento y eso que estaba pasando en el entorno nos llevó a que hiciéramos readecuaciones y surgió una metodología que aunque ya se conocía, pero no era tan aceptada a nivel general, que fue la metodología de educación a distancia. ¿Quién propició esa educación a distancia? La situación sociocultural, el que nosotros decidimos cambiar, que fue los psicólogos, los psicológicos, pero al mismo tiempo las herramientas y los instrumentos de los cuales nosotros pudimos adherirnos. Entonces, todo va correlacionado.
Es correcto. Y aquí vemos lo que yo expresaba antes, que la tecnología lo que vino fue a solucionar la situación sociocultural, o sea, la situación por el tema de la pandemia que tenía la sociedad en el momento. Vino a solucionarla, no empeorarla, ni tampoco la tecnología estaba ahí y simplemente se quedó estática allí. Simplemente nos ayudó a solucionar eso. Y por eso es que mencionábamos antes, cuando estábamos hablando sobre el procesamiento de la información, de que nosotros tenemos que tratar de darle el uso apropiado a esas tecnologías, a la información que recibimos a través de ella. Exacto. Muy bien, continuamos con la didáctica y las demás ciencias pedagógicas, donde la didáctica estudia las leyes y aspectos específicos de la educación y la formación en educación general. Asimismo, la didáctica debe ser integrada en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de que deben ser integradas otras ciencias pedagógicas como la sociología, la pedagogía, entre otras. Asimismo, es indispensable una adecuada integración curricular. Es indispensable una adecuada integración curricular de los medios y los recursos que disponemos. Fíjense que estamos hablando de esto hace rato y ni siquiera hubiésemos llegado a la didáctica. A partir de esto antes señalado, cabe decir que esta disciplina debe de posibilitar la articulación de los recursos tecnológicos al quehacer educativo. ¿Qué opinas de esta teoría? Está interesante. Súper, súper, porque resulta que la didáctica viene a ser como ahora el pegamento que lo une todo, o sea, viene siendo como el soporte, porque de qué vale, ¿verdad? Tener un buen contenido para impartir, tener una buena plataforma digital, tener las herramientas adecuadas, pero resulta que no tengo la didáctica de cómo yo voy a llegar a mi público, cómo yo voy a llegar a mis estudiantes, porque se dio en este tiempo, se dio mucho el caso de docentes que eran muy buenos docentes en lo que es la modalidad presencial, la metodología presencial, modalidad presencial, perdón, pero cuando se vieron en la necesidad de cambiar la metodología a una modalidad virtual, se movió un poquito el piso. Entonces, la didáctica debe jugar un papel preponderante al momento de que la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la didáctica lo que viene es como a unirlo todo, ¿verdad? Hacer el paquete y a unirlo todo y a integrarlo todo para que pueda tener un buen resultado. Bien, entiendo tu punto de vista. Tú me quieres decir entonces que con el uso de la didáctica, entonces nosotros podemos diseñar las estrategias adecuadas y de manera que en este proceso articulemos lo que son las tecnologías, ¿es correcto? Correcto. Pero entonces, ¿por qué no pensar un poquito diferente? Y aquí se me ocurre un término que a lo mejor no sé si existe, le doy, ¿cómo decimos esto? El crédito. Le doy el crédito a su autor, pero ¿por qué no hablar como de una didáctica tecnológica? O sea, que conozcamos procesos didácticos de cómo bien aplicar esas tecnologías, pero porque tú mencionabas una situación que ocurría. Había maestros muy didácticos, principalmente tradicionales, teníamos recursos tecnológicos que casi nadie utilizaba, sea por desconocimiento o desinterés, y teníamos los contenidos, pero como que esas tecnologías se quedaban allí detrás. Entonces, por eso bien señalo de esa didáctica tecnológica, donde podamos sí bien conocer procesos áulicos que involucren de manera sí o sí las tecnologías. Interesante, ¿no? Interesantísimo ese nuevo término. Bueno, vamos a investigar si ese término se ha utilizado, porque si no, ese término hay que patentizarlo. Hay que Didáctica patentizar. tecnológica o didáctica de la informática, exactamente, porque precisamente creo que en este tiempo hace mucha falta. Creo que sería como la sal que viene a darle, a complementar ya todo esto que venimos visualizando. Si te fijas, de alguna forma, cada uno de estos temas que hemos tratado, cada una de estas teorías,
de estas disciplinas, corrientes, perdón, que hemos venido tratando, tiene su propia concepción, pero de alguna forma hay una relación entre una y otra. Es correcto. ¿Verdad? Hay como una relación y siguen vigentes en nuestros tiempos. Pero además, si me voy un poquito más para allá, tú mencionas que tienen una relación entre una y la otra teoría, pero de manera, no sé si fue coincidencial de que esos autores que en ese tiempo las tecnologías que hoy tenemos no las tenían, pero se relacionan con las tecnologías que tenemos hoy. Es Muy, impresionante, es emocionante sí, cuando podemos ver esas relaciones de teorías antiguas, viejísimas, a las tecnologías de hoy. Es increíble. así es, así es. O sea que podemos decir que el aprendizaje de alguna forma es una constante. Lo que varía es la metodología de cómo llega, porque el aprendizaje es una constante. Y al final nosotros lo que estamos utilizando a través de la tecnología son recursos y herramientas que están ahí disponibles con el mismo fin de siempre, de lograr un aprendizaje. Lo único que definitivamente Significativo. es significativo y el aprendizaje que recibimos o que le damos a nuestros estudiantes con la tecnología es lo que se requiere en el mundo de hoy, bien tecnológico que es. Entonces, definitivamente, en nuestros procesos didácticos debemos lo que es integrar las tecnologías, pero no solamente las tecnologías para el área de informática, o sea, sino en todas las disciplinas, matemáticas, ciencias naturales, lenguas modernas, en todas las disciplinas hay que integrar esas tecnologías creando recursos, que hay muchísimos ahí. Hay muchísimas aplicaciones y páginas web que te permiten crear recursos chulísimos. Claro, que hoy en día definitivamente estamos trabajando con una educación que cada vez es más integrada. Antes se veía cada materia o cada área como una isla, sin embargo, que con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que la educación es un todo, o sea, todo va integrado y todo se relaciona, todo lleva hay una transversalidad entre una cosa y la otra, entre un área y la otra. Entonces, en la informática en este tiempo, ¿verdad? Aunque tenemos tiempo, de muchos años atrás, que ya esos recursos estaban. Sin embargo, tú decías ahorita, ya sea por desinterés o por desconocimiento, no se le daba el uso debido. Entonces, la informática ha venido como a unificar y a afianzar todo eso que ya nosotros veníamos trabajando, cortando la brecha que había entre distancia, tiempo, o sea, ya todo eso se ha ido reduciendo. Entonces, tenemos una educación cada vez mucho más integrada. Es correcto, es correcto. Entonces, Angie, por el Bueno, momento es todo. Interesantísimo tema. súper interesante. Esto deberíamos seguir, no sé, indagando para seguir nutriéndonos porque está riquísimo el tema. Muchísimas gracias, Angie, por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti porque pudimos compartir nuestras ideas. Definitivamente que el ser humano amplía muchísimo más su conocimiento cuando socializa con otro de su, con otro ser humano, con otro de su otro igual. Es Entonces, correcto. el conocimiento se afianza aún más porque uno emite sus ideas y puede recibir, dar y recibir. Muchísimas Excelente. gracias por ser parte, por permitirme ser parte también de esta investigación que para mí ha resultado súper interesante. Excelente. Entonces, muchas gracias y buenas tardes. Bye.